harinas están formadas por almidón y proteínas. El almidón es el encargado de generar miga y las proteínas, que son dos, glutenina y gliadina, cuando las unimos con la energía cinética que brindamos en un amasado más la humedad, juntas nos dan como resultado el gluten. Ahora bien, la glutenina y la gliadina tienen características diferentes. La gliadina es la encargada de dar extensibilidad y viscosidad a las masas y la glutenina tenacidad y elasticidad. Ensayo del gluten húmedo. Esta técnica la vamos a utilizar para saber qué cantidad de gluten posee nuestra harina y entonces identificar para qué va a ser buena. Si va a ser buena para panificación o va a ser buena para pastelería. Lo que tenemos acá es un bollo de masa realizado con 25 gramos de harina, en este caso utilicé harina 3 ceros, y 14 centímetros cúbicos de agua. Realizamos el bollito y una vez que está amalgamado, vamos a realizar nuestro ensayo. Colocaremos un recipiente con un tamiz y luego, con el chorro de agua fría de la canilla, iremos enjuagando nuestra masa para poder retirar de la misma todo el almidón que posee la harina. De esta manera, el resultado final que quede en nuestras manos será la cantidad de gluten que tenga esta harina 3 ceros utilizada para este ensayo. Al realizar esta actividad, lo que tenemos como resultado de este gluten es poder verificar si el mismo va a tener buena elasticidad y entonces saber para qué podremos utilizar. Como verán, en nuestro bowl el agua va quedando blanca, ya que lo que estamos retirando, repito, es todo el almidón. Vamos a mostrar ahora el análisis cuantitativo de la harina. Este análisis me sirve para saber de nuestra masa qué porcentaje es gluten y qué porcentaje es almidón. De esta manera podremos saber para qué es buena nuestra harina. Teníamos el bollo de masa inicial que estaba formado por 25 gramos de harina y 14 centímetros cúbicos de agua. Total, 39 gramos de masa. Al lavarlo y retirar el almidón, obtuvimos como resultado final 8 gramos de gluten, de los cuales 31 gramos fueron de almidón y de agua. Entonces, de esta manera podremos saber cuál es la cantidad de gluten y de almidón que posee nuestra harina. Realizaremos nuestro análisis cualitativo. Tenemos nuestro gluten reposando en agua hace 2 horas. De esta manera el gluten está relajado y es por ese motivo que podemos estirarlo y de esta manera saber si es la harina con la que realizamos este gluten es una harina elástica, es una harina que tiene bastante elasticidad, plasticidad y de esta manera saber si va a ser mejor para la panificación o para la pastelería. Es importante que el gluten esté reposado para que éste se pueda estirar y nos muestre los beneficios del gluten y entonces así determinar en qué vamos a utilizar. Ahora veremos cuáles son las temperaturas en la panificación y su fórmula. La panificación es una ciencia que debe respetar mucho los tiempos, pesos y medidas. Si tenemos como ejemplo que una masa ronda los 23 a los 26 grados centígrados una vez elaborada la masa antes de ir a la fermentación, podemos tener como dato que la temperatura del lugar de trabajo la conocemos, la temperatura de la harina la conocemos, el coeficiente de fricción que genera la amasadora lo conocemos y la única temperatura variable que podemos dominar para llegar a esa temperatura final de 23 a 26 grados es la del agua.
Entonces, ¿cuál sería la fórmula que debemos seguir? Conocemos la temperatura de la cuadra, conocemos la temperatura de la harina y conocemos el coeficiente de fricción. Eso nos da un total de 60 grados centígrados. Si queremos nuestra masa en 26 grados centígrados, vamos a multiplicar 26 por 3, que serían los ítems anteriores. Eso me da un total de 78 grados centígrados. Si a esos 78 grados centígrados les resto la suma de los 3 miembros anteriores, me da un total de 18. 18 grados centígrados va a ser la temperatura en la cual yo debo colocar el agua para obtener mi masa en una temperatura final de 26 grados centígrados. También podríamos tener otra ecuación. Si no conocemos el coeficiente de fricción, pero sí conocemos la temperatura del agua, que en este caso sería de 18. Entonces la fórmula la equilibraríamos de la siguiente manera. 26 grados centígrados son los de la harina, 28 grados centígrados son los de la temperatura ambiente y 18 grados centígrados es la temperatura del agua. Eso me da un total de 72 grados centígrados. Si 78 grados centígrados, que era la cifra anterior, le restamos 72 grados centígrados, que es la cifra actual, me da como resultado 6 grados centígrados. Ese será el coeficiente de fricción. Las temperaturas en la panificación son de suma importancia, ya que de ellas dependen los tiempos de fermentación de nuestras masas. Es por eso que conociéndolas y realizando este trabajo, podremos manejar perfectamente los tiempos y fermentaciones correctas para nuestras masas de levadura. Hay que tener en cuenta que no todas las amasadoras generan el mismo coeficiente de fricción. Las amasadoras lentas tienen temperaturas bajas, pero las amasadoras de altas revoluciones generan una temperatura de fricción bastante elevada, y esos datos son los que debemos conocer. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuánta cantidad de masa fermentada colocar dentro de un molde, por ejemplo, para un pan lactal? Vamos a seguir la siguiente fórmula. Lado por ancho por altura multiplicado a 0,24, que es un coeficiente que nos permite saber esta cantidad de masa necesaria. Siguiendo los datos de mi molde de 30 por 10 por 10, me da un resultado final de 3000. Multiplicado por ese coeficiente de fricción, el resultado final de 720 son los gramos de masa fermentada que voy a colocar en mi molde. Como les decía, por ejemplo, para realizar un pan lactal. Ahora, si quiero realizar, por ejemplo, un bizcochuelo, en donde tengo una masa batida liviana, la fórmula es distinta. Si es un círculo, será pi por radio